Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro segundo día de Ecos Internacionales. Ahora nos toca, en compañía del doctor nos toca coordinar este módulo el módulo 4, Imagen, Endoscopía y Nuevas Tecnologías. Y tengo el gusto de presentar a los doctores Luis Eduardo Zamora Nava. El doctor es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista terapéutico, especializado en técnicas endoscópicas en intestino delgado, adscrito al Departamento de Endoscopía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Posteriormente, el doctor Enrique Murcio Pérez, quien es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista, con alta especialidad en ultrasonido endoscópico, también egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición, y actualmente es adscrito al servicio de endoscopía de siglo XXI y también es profesor del curso de ultrasonido endoscópico. Él nos hablará sobre lo que es las novedades en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pancreáticas, y el doctor Luis Eduardo Zamora Nava nos hablará de los avances en la detección de pólipos colónicos. Para continuar con el programa, el doctor Juan Manuel Blancas Valencia, que es gastroenterólogo, endoscopista terapéutico. Él fue jefe del Servicio de Centro Médico Nacional Siglo XXI por mucho tiempo y actualmente es el jefe de gastroenterología y endoscopia del Hospital Metropolitano. Él nos va a hablar de novedades en el manejo de las lesiones en las vías biliares. El doctor Juan Miguel Abdo Francis, gastroenterólogo, endoscopista, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación de la MEG, del Consejo Mexicano de Gastroenterología, actualmente secretario de la CONASEM, nos hablará del manejo endoscópico de la hemorragia gastrointestinal. Y para terminar este módulo, el doctor Guido Grajales Figueroa. Él es internista, gastroenterólogo y endoscopista terapéutico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Esperemos que sea de su agrado el programa del día de hoy. Por favor, recuerden, hagan todas las preguntas que quieran. Estamos para contestarlas. Disfruten el curso. Bienvenidos. Buen día. Que nada, muchas gracias por la invitación al comité organizador de Ecos Internacionales. El tema que me toca dar es avances en la detección de lesiones colorectales y trataré de resumir de la forma más precisa los trabajos que a mi consideración fueron los mejores relacionados a este tema. Ese es mi conflicto de intereses. Sabemos nosotros que la tasa de detección de adenomas es uno de los principales estándares de calidad en endoscopía. Y fue a partir del año 2016 cuando las sociedades europeas y americanas se reunieron para realizar los estándares de calidad que podían definir a una colonoscopía como adecuada. Y como les comentaba, la detección de adenomas es parte fundamental o un dominio mayor de una colonoscopía de calidad. Han sido diferentes los avances que se han desarrollado a lo largo del tiempo para mejorar la detección de adenomas, como tenemos desde las mejores imágenes endoscópicas con alta definición, los sistemas de cromoendoscopía digital, como puede ser el NBI, el BLI, o también maniobras endoscópicas como es la retroflexión en colon derecho. Esto ha dado pie también al desarrollo de aditamentos o dispositivos que se colocan en la punta del endoscopio y nos van a favorecer la detección de adenomas. Y actualmente tenemos el desarrollo cada vez más notorio de las técnicas de inteligencia artificial, las cuales hoy en día son una realidad y nos permiten hacer la detección en tiempo real de lesiones colorectales. El primer estudio que vamos a tratar es sobre el uso de cromoendoscopía digital para mejorar la tasa de detección de adenomas en estudios de colonoscopía. Este es un estudio aleatorizado prospectivo que incluyó 679 pacientes
donde se comparó el NBI contra BLI y luz blanca. Sabemos que la cromoendoscopía digital parece ser superior a la luz blanca en la detección de adenomas, de acuerdo a los metaanálisis. Sin embargo, no hay estudios que comparen específicamente estas dos modalidades de cromoendoscopía digital, que es el NBI y el BLI. El objetivo de este estudio fue la detección de lesiones en colon proximal y como pueden ver el tipo o la metodología del estudio fue la siguiente. Se asignaron a los pacientes a 3 de los brazos diferentes, que era el uso de luz de luz blanca, NBI y BLI. Posteriormente, ya que se hacía la primera exploración, estando en el ángulo esplénico, se regresaba nuevamente a la región cecal, pero ya únicamente con luz blanca. ¿Y qué fue lo que se encontró? Cuando se hace el análisis de este estudio, se vieron que en la primera examinación la tasa de detección de lesiones en el colon proximal, de acuerdo a las maniobras, no hubo diferencias significativas entre los 3 sistemas. Únicamente con el uso de cromoendoscopía digital BLI y NBI, como pueden ver en esta gráfica, es mayor la detección de cualquier tipo de lesión comparado con luz blanca. Sin embargo, lo que tradujo mayor rendimiento fue que durante la segunda exploración, la que ya se hacía con luz convencional, los autores vieron que había una tasa de pérdida de adenomas hasta del 14%. Aquí la importancia de hacer una segunda revisión en colon derecho. Como pueden ver, las diferencias entre BLI, NBI y luz blanca fueron estadísticamente no significativas. Y lo que les había comentado, la tasa de detección de pólipos fue mayor para NBI y BLI y no así para adenomas o lesiones cerradas. En este otro estudio habla sobre otro aspecto que incrementa la tasa de detección de lesiones a nivel del colon y es la cromoendoscopía vital. En este caso se utilizaron técnicas como es la irrigación de ácido acético en colon derecho con la finalidad de mejorar la detección de lesiones cerradas. Sabemos que las lesiones cerradas son un reto para el endoscopista debido a la localización y características macroscópicas. En este ensayo clínico, que se incluyeron a 391 pacientes, se evaluó la utilidad del ácido acético para la detección de lesiones cerradas. Se hizo una primera exploración con luz blanca e imagen de alta resolución y posteriormente, regresándose del ángulo esplénico hasta el ciego, se hace una segunda exploración con la aplicación de la maniobra, que ya fuera ácido acético o bien irrigación de solución salina fisiológica. Lo que se encontró fue muy importante, como pueden ver en estas gráficas, en el grupo que se utiliza solución salina en la segunda exploración, como pueden ver, la tasa de detección de adenomas y de lesiones cerradas no se incrementó, inclusive con una segunda exploración, no así en el grupo que se utilizó ácido acético. Vean cómo la tasa de detección de lesiones cerradas incrementa a 13.5% cuando se utiliza esta maniobra con ácido acético. De forma global, como pueden ver, el ácido acético también fue algo que se encontró en este estudio, incrementó la detección no solo de las lesiones cerradas, sino de todas las categorías de lesiones, tipos histológicos, tamaños y número de lesiones por paciente, lo cual es una técnica fácil de utilizar y que puede ser muy redituable en la práctica clínica para detectar lesiones. Sabemos nosotros que existen numerosos dispositivos para incrementar la tasa de detección de adenomas y algo que en los últimos años ha estado incrementando es el uso de dispositivos o aditamentos que se ponen en el colonoscopio. Sin embargo, aunque sabemos que incrementan la tasa de detección de adenomas, no hay estudios comparativos entre ellos. En este trabajo, que fue un metaanálisis donde se analizaron 56 estudios y se incluyeron un total de 30.481 pacientes, lo que se encontró fue que cualquiera de los dispositivos evaluados, ya sea el EndoCoV, el EndoRing o el EndoCap, no hubo diferencias en la tasa de detección de adenomas. Todos incrementaron la tasa de detección de adenomas. Se observó una tasa mayor para el uso de EndoCoV. Sin embargo, la P no fue estadísticamente significativa. Cuando se compara específicamente por cada aditamento, el EndoCoV mostró las tasas más altas de detección de pólipos con estas razones de momios de 5.6. También incrementó mayor la tasa de detección de lesiones cerradas, vean, con esta OR hasta de 9.43, y la tasa de detección de adenoma para colon derecho y proximal con una OR de 5.36. Esto cuando se compara con colonoscopía estándar. Finalmente, uno de los últimos trabajos que se presentó y es, yo creo, de los trabajos más importantes, es el uso de la inteligencia artificial para la detección de lesiones colorectales.
Sabemos que aproximadamente el 25% de las lesiones colorectales pueden pasar desapercibidas en una colonoscopía convencional, una colonoscopía de tamizaje. Este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado donde se evaluó el uso de un sistema de inteligencia artificial para realizar un diagnóstico asistido por computadora en tiempo real. Esto es lo más importante. La empresa que patrocina este software es Medtronic. El software es el GI Genius, esta técnica de inteligencia artificial, y se utilizó en un contexto de endoscopistas no expertos. Algo importante de este estudio es que los resultados se compararon mediante post-hoc con un estudio previamente publicado en Gastroenterology en el año 2020, donde se utilizó el mismo sistema de detección de lesiones por medio de inteligencia artificial, pero se evaluó en una corte de endoscopistas expertos. Se define endoscopista experto como aquel que hace más de 2,000 estudios de colonoscopía. El objetivo primario de este estudio fue ver la tasa de detección de adenomas utilizando este sistema de inteligencia artificial. De forma importante, ¿qué fue lo que encontramos? Cuando se hace el análisis por paciente, se vio que todos los adenomas, incluidos el cáncer colorectal, se incrementaron cuando se utiliza la maniobra de inteligencia artificial, y el incremento es hasta del 22%, como pueden ver. Cuando se compara por lesiones, en el análisis por lesión, todas las lesiones neoplásicas mostraron un incremento cuando se utiliza la técnica de inteligencia artificial en tiempo real. Vean, hasta 26%, hasta un 21%, perdón. Pero también tenemos un mayor rendimiento de esta nueva tecnología de inteligencia artificial para lesiones no polipoides, que esto es algo importante porque son las que pasan más fácilmente desapercibidas. Para lesiones menores a 10 milímetros también son lesiones que, por obvias razones, algunas veces los endoscopistas no las pueden detectar. Y en relación a la localización, aquí tuvo un mayor desempeño esta técnica de inteligencia artificial a nivel de lesiones en colon distal. Importantemente, cuando se hace el análisis post-hoc con los resultados del estudio previo en endoscopistas expertos, aquí lo que encontraron fue que la variable era independiente, que no se relacionaba con los años de experiencia del endoscopista, el incremento en la tasa de detección de adenomas, sino con el uso de la maniobra de inteligencia artificial. Ya para finalizar y a manera de conclusiones, sabemos que la detección de lesiones colorectales, es decir, la tasa de detección de adenomas, es uno de los estándares de calidad principales en la colonoscopía. Una colonoscopía de calidad es la primera herramienta que tenemos que utilizar para mejorar nuestra tasa de detección de adenomas. El uso de dispositivos de asistencia ayuda a mejorar la exploración colonoscópica, así como también las técnicas de cromoendoscopía vital. Y la inteligencia artificial actualmente es una realidad que va a revolucionar la exploración colonoscópica. Muchas gracias. Hola a todos. Agradezco mucho la invitación para estar con ustedes en Ecos Internacionales. Y el tema que a continuación yo les voy a presentar es trabajos relacionados a novedades en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pancreáticas. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, como antecedentes es importante recordar que la pancreatitis aguda es una causa común de hospitalización dentro de las enfermedades digestivas, con una incidencia de 34 hospitalizaciones por cada 100,000 personas por año. Si bien la mayoría manifiestan una enfermedad leve y autolimitada, hay que tomar en cuenta que el 20% puede desarrollar una forma más grave con necrosis, falla orgánica, lo cual traduce una mortalidad del 20 y hasta el 40%. Y bueno, en el tratamiento de la pancreatitis aguda en los últimos 10 años ha habido un cambio hacia un manejo multidisciplinario y de mínima invasión que combina endoscopistas, radiólogos, clínicos, cirujanos, en lo que se conoce, como pueden ver en la figura de su derecha, como el abordaje escalonado ascendente o step-up approach. A este respecto, uno de los trabajos presentados en la reciente DDW tuvo como objetivo evaluar el impacto de integrar un equipo multidisciplinario especializado en la atención de pacientes con pancreatitis aguda en lo que algunos otros centros se conoce como clínica de páncreas. En este análisis retrospectivo, el cual hicieron antes y después de la conformación de esta clínica, los autores observaron que en pacientes con pancreatitis aguda leve existía una menor estancia hospitalaria de 103 contra 85 horas y menos tiempo para el reinicio de la vía oral de 58.6 contra 38 horas. Como pueden ver ustedes, prácticamente
un día y medio de diferencia, simplemente con la evaluación por esta clínica de páncreas de los pacientes con pancreatitis aguda. Y bueno, no hubo diferencia en la mortalidad. Uno de los temas tal vez candentes en el tratamiento de las necrosis pancreáticas es si en verdad debemos esperar las 4 semanas que se recomiendan o no. Y es por ello que algunos trabajos evaluaron los desenlaces del drenaje temprano menos de 28 días contra el drenaje tardío de más de 28 días. En este estudio, que fue retrospectivo, en pacientes que tienen necrosis pancreática sintomática, fueron tratados con un drenaje endoscópico dual, porque incluía también un percutáneo. Y vean ustedes en los resultados en esta tabla, cuando hacen los grupos, bueno, vemos que hay una diferencia significativa en los días, con una mediana de días para la realización de un drenaje en pacientes con necrosis sintomática de 22 días en drenaje temprano versus 57 días en drenaje tardío. En este estudio, los autores no observaron una diferencia en el porcentaje de complicaciones, tampoco en la muerte. Y observen bien ustedes, tampoco los días de estancia hospitalaria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son muy pocos pacientes por grupo, y aunque hay una diferencia notable en días, pues no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa. Una conclusión razonable de los autores de este trabajo es que el drenaje temprano es seguro y efectivo, sin diferencia en complicaciones y muerte, aunque se necesitan estudios aleatorizados y prospectivos para confirmar estos datos. Y bueno, afortunadamente en esta misma DDW fue presentado un trabajo justo con las características que todos buscábamos, un estudio multicéntrico, aleatorizado, hecho en 22 centros hospitalarios, el cual comparó lo mismo, el drenaje temprano, entiéndase menos de 28 días, como el drenaje tardío, entiéndase más de 28 días. Pueden ver ustedes que en la falla orgánica múltiple, así como la muerte, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre hacerlo temprano o hacerlo tardío. Sin embargo, pueden ver ustedes en el recuadro en verde que interesantemente hasta el 39% de los pacientes aleatorizados al grupo de drenaje tardío, pues ya no requirió ningún drenaje o necrosectomía posterior. Por otro lado, podemos ver en el recuadro amarillo con una tendencia hacia tener una diferencia estadísticamente significativa, lo que habíamos observado en el estudio previo, donde los días de estancia hospitalaria fueron menor para el paciente en que se hizo el drenaje tardío en comparación con el drenaje temprano, y de igual manera el número de intervenciones fue menor en comparación con el de drenaje temprano. Entonces, estos datos, con la más alta calidad de evidencia existente hasta el momento, pues nos ponen en relieve que esperar en los pacientes puede ser lo pertinente, pues algunos de ellos no requerirán más drenaje. Interesantemente, la estancia va a ser menor y el número de sesiones o tratamientos a realizar también va a ser menor. Otro de los estudios relevantes y para los cuales es necesario ponerles en el contexto de este antecedente tiene que ver con este ensayo clínico que ha sido un parteaguas en cuanto al tratamiento escalonado ascendente de cual hablamos al principio en los antecedentes. Y este es el estudio Tension, con el cual probablemente algunos estén familiarizados. El estudio Tension fue hecho de forma multicéntrica en Países Bajos, y lo que quiso comparar fueron dos grupos de intervención, vamos a decir, de mínima invasión. Por un lado, a su izquierda pueden ver un grupo que correspondía a pacientes que tenían en primer lugar un drenaje endoscópico mediante la colocación transmural de prótesis plásticas tipo doble cola de cochino, seguido de necrosectomía endoscópica en caso de que clínicamente fuera necesario. En el lado derecho de la imagen tenemos lo que se consideró como el grupo quirúrgico, que sería estrictamente percutáneo quirúrgico, en donde primero ponían un catéter percutáneo para posteriormente, a través de ese trayecto, si fuera necesario, hacer necrosectomía retroperitoneal. Lo importante de este trabajo es que mostró el éxito, complicaciones y la mortalidad no fue diferente entre los grupos. El grupo endoscópico tuvo una menor estancia hospitalaria de prácticamente la mitad de los días y una menor tasa de fístula pancreática, mientras que el grupo quirúrgico mostró que se requerían menos sesiones de necrosectomía para tener el éxito clínico. Una vez dicho esto, en la DDW presentaron un trabajo de seguimiento de este estudio. Este trabajo de seguimiento tuvo una mediana de los pacientes incluidos de 7 años posterior a haber sido hecho el procedimiento de drenaje con o sin necrosectomía.
Y lo que ellos observaron, interesantemente, es que pues persistía una menor frecuencia de fístula pancreática en el grupo endoscópico. Esto no, tal vez era lo esperado, 8 versus 36%, con esas razones de riesgo que ustedes ven. Pero interesantemente vieron que había menor necesidad de que el paciente, una vez que había sido egresado, requiriera un drenaje adicional. 7% en el brazo endoscópico versus 24% en el brazo quirúrgico. Es decir, prácticamente 1 de cada 4 pacientes requirieron un drenaje adicional posterior a haber sido egresados. Este estudio mostró que no existió en el seguimiento diferencia en la mortalidad, ni en el desarrollo de insuficiencia pancreática exócrina o endocrina, ni tampoco en la calidad de vida. Los trabajos aquí presentados creo que tienen conclusiones importantes para la práctica diaria en el tratamiento de enfermedades pancreáticas. Pues la primera es, como nos mostraron el trabajo al principio, que la conformación de grupos especializados en el manejo de una patología específica como es la pancreatitis aguda, pues tiene un impacto positivo en los pacientes y en las instituciones en relación a una menor estancia hospitalaria, lo cual pues también genera menos costos. En segundo lugar, pues que el tratamiento endoscópico de la necrosis pancreática sintomática, pues es mejor esperar al menos los 28 días. Eso se asocia a una menor estancia y a un menor número de intervenciones. Y finalmente, pues en el seguimiento a largo plazo es cierto que la necrosectomía endoscópica mantiene una menor tasa de fístulas pancreáticas y de necesidad de drenajes adicionales en comparación con la quirúrgica, pero pues no existe una diferencia en mortalidad, calidad de vida, insuficiencia exócrina o endocrina. Y es por ello importante, pues creo, considerar, de acuerdo a las posibilidades de cada centro, la realización de este abordaje escalonado ascendente, teniendo en cuenta que cuando se cuentan con las 2 herramientas, cada una tiene sus beneficios y tal vez sus desventajas, que es lo que uno debe individualizar para cada enfermo. Yo agradezco su atención y esperaré poder estar con ustedes para la discusión. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer al presidente Marco Antonio Lira su invitación para participar en estos ecos internacionales, así como a los organizadores, el doctor Miguel Ángel Valdovinos, el doctor Rojas y el doctor Felipe Samarripa, coordinadores de estos ecos internacionales. Yo soy el doctor Juan Manuel Blancas Valencia y mi ponencia tratará sobre utilidades y novedades en el manejo de las lesiones de las vías biliares. Actualmente soy coordinador de gastroenterología y endoscopía del Hospital Ángeles Metropolitano en la Ciudad de México. Estos son mis conflictos de interés y decidí desarrollar el tema de la siguiente forma: una breve introducción, el desarrollo del tema y finalmente lo más importante que quisiera compartir con ustedes, que es lo más importante para compartir con los pacientes, que son las conclusiones. En cuanto a la introducción, la estenosis de las vías biliares, podemos tener una idea de acuerdo a dónde está la estenosis. Si es a nivel proximal, medio o distal, podemos inferir alguna etiología. Por ejemplo, a nivel proximal, las causas más comunes es posquirúrgica o colangitis esclerosante primaria. En el tercio medio es post-trasplante hepático o postquirúrgicas, y a nivel distal, pancreatitis crónica, colangiopatía por IgG4, colangitis esclerosante primaria o asociada a litiasis biliar. Las más comunes son las postquirúrgicas y las post-trasplante de hígado. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para el tratamiento tanto de las lesiones postquirúrgicas, la más común la postcolecistectomía, o posterior al trasplante de hígado? Las recomendaciones actuales es que el tratamiento de estas lesiones es con prótesis plásticas múltiples de acuerdo al protocolo de Roma y con prótesis totalmente cubiertas, metálicas, autoexpandibles. Entonces, estos dos son la base del tratamiento actual. En donde existe más experiencia es en el tratamiento con prótesis plásticas múltiples, y lo que se recomienda es seguir el protocolo de Roma, pero cada vez tenemos más experiencia en las prótesis metálicas totalmente cubiertas.
En cuanto al desarrollo del tema, se presentó una conferencia magistral en la Semana Americana de Gastroenterología, que se desarrolló también en forma virtual por el doctor Douglas Howell, y menciona que las lesiones posoperatorias son básicamente dos: la secundaria colecistectomía y la secundaria al trasplante de hígado. Como ya les mencioné, el tratamiento es básicamente con prótesis plásticas múltiples o prótesis metálicas autoexpandibles, pero tienen que ser cubiertas. Las prótesis plásticas tienen un bajo nivel de complicaciones, 7.4%, la mortalidad es prácticamente nula y el éxito es superior al 90% en seguimientos a 11 años. La principal desventaja de este tratamiento es que se requieren de varias sesiones. Las prótesis metálicas autoexpandibles cubiertas tienen la gran ventaja que requieren menos sesiones, su colocación es relativamente fácil y su principal desventaja es la migración, que se presenta hasta en el 20% de los pacientes y que no se pueden colocar en el ilio. La tasa de éxito a largo plazo es un poquito menor a la reportada con las prótesis plásticas. La doctora Bailey presentó un trabajo en la DDW de este año, en donde analiza qué hacer en los casos de estenosis complejas. Y ella presenta un trabajo cuyo objetivo fue evaluar la utilidad de los balones de angioplastía en la dilatación de estenosis complejas. Para esto realizó un estudio retrospectivo en la clínica Mayo del 2011 al 2020, incluyó 91 pacientes con 96 dilataciones. Los resultados fueron estenosis benignas en el 78% y postquirúrgicas en el 4.4%. El éxito técnico fue del 91.7% y los efectos adversos se presentaron casi en el 19% de los casos. La conclusión en cuanto a usar este tipo especial de balones de angioplastía es que son útiles en la dilatación de estenosis complejas y se deben considerar cuando la dilatación biliar habitual no fue posible. El segundo trabajo es comparar la colangiografía tradicional contra la colangiografía con aire. Y la doctora Altia presentó el trabajo en donde comparó el uso de aire como guía de navegación en las estenosis ciliares, tanto malignas como benignas, principalmente postquirúrgicas. Fue un estudio prospectivo que incluyó 80 pacientes, 2 grupos de 40 en cada uno de ellos, la mitad con aire y la otra mitad con medio de contraste. La indicación más común fue tumor de Klatskin y los pacientes se evaluaron al día 1, al día 7 y al día 30 posterior a la colangiografía. Se logró un colangiograma adecuado en todos los pacientes, así como colocación de prótesis y drenaje biliar en todos los casos. El grupo de colangiograma con aire requirió mayor volumen y tiempo para el procedimiento. La colangitis y la recuperación después del cuadro de colangitis fue estadísticamente menor en el grupo de aire, al igual que la mortalidad a 30 días, y esto fue estadísticamente significativo. La conclusión es que el aire es seguro, más económico y efectivo para la navegación biliar y para la colocación de prótesis en estenosis iliares, sin importar la etiología de las mismas. Finalmente, este trabajo que evalúa prótesis plásticas de acuerdo al protocolo de Roma o prótesis metálicas autoexpandibles, el objetivo del doctor Sising fue determinar la efectividad en la resolución de las estenosis después del trasplante hepático, así como el tiempo de recurrencia y la seguridad de los tratamientos con prótesis plásticas múltiples contra prótesis metálicas cubiertas. Fue un estudio retrospectivo que incluyó 75 pacientes en 2 centros, uno con 43 y otro con 32 pacientes con prótesis plásticas. La tasa de resolución de la estenosis fue alta en ambos grupos, 95.3 para las prótesis metálicas y 96.9 para prótesis plásticas. Se realizaron 2.2 CEPRES en el grupo de prótesis metálicas y 4.2 en el grupo de prótesis plásticas. La tasa de migración de las prótesis metálicas fue de 14.9% y se presentó colangitis con menos frecuencia en el grupo de prótesis metálicas que en el grupo de prótesis plásticas. La recurrencia de la estenosis se presentó en 25 y 28% respectivamente. La conclusión es que las prótesis metálicas son igual de efectivas que las prótesis plásticas múltiples, con menos cuadros de colangitis y menos procedimientos realizados. Y finalmente, para evaluar cómo debemos comportarnos ante una fuga biliar, aquí el doctor Desal presentó un estudio en donde el objetivo fue evaluar
la eficacia, complicaciones y evolución clínica de las diferentes técnicas de CEPRE para el manejo de las fístulas biliares. Para esto hizo un estudio retrospectivo, consultó la base de datos de los Estados Unidos de Norteamérica y fue un estudio que incluyó todas las colangiografías que tuvieran fuga biliar del 2009 al 2019 y de acuerdo a cuando se hicieron las colangiopancreatografías endoscópicas, las clasificó como emergentes menos de un día, urgentes de 1 a 3 días y expectantes en donde la colangiografía se hizo después de 3 días. Y la CEPRE se clasificó de acuerdo a la técnica que se utilizaba como solo con esfinterotomía, solo con prótesis o combinada y también registró las complicaciones y las fallas al tratamiento. Los resultados se realizaron 550 pacientes con fístula biliar, 32.7 fueron emergentes, 16.3 urgentes y 50.9% expectantes. La conducta expectante tuvo menos complicaciones comparadas con la urgente emergente y esto fue estadísticamente significativa y se realizó CEPRE más esfinterotomía en el 23.6, prótesis en el 36.36 y combinada en menos del 15% y no hubo diferencia en efectos adversos. La conclusión es que los pacientes con fístulas biliares que se someten a CEPRE tienen un riesgo bajo de efectos adversos y una alta tasa de éxitos con cualquiera de los 3 tratamientos sin poder establecer cuál es el mejor tratamiento. Y finalmente, el mensaje más importante sería el que voy a dar a continuación, que es que hay pocas novedades en el tratamiento de las lesiones biliares. En la parte diagnóstica, el aire puede ser una buena alternativa en lesiones iliares o intrahepáticas, disminuyendo las complicaciones principalmente infecciosas. En estenosis complejas, los balones de angioplastía son o parecen ser una buena alternativa. El tratamiento actual debe ser con prótesis plásticas múltiples o prótesis metálicas cubiertas. Son igual de efectivas con menores complicaciones para las metálicas autoexpandibles y el tiempo de resolución también es más corto para las prótesis metálicas. Y finalmente, no tenemos aún el tratamiento ideal para las lesiones biliares. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la mesa redonda. Agradezco la invitación para participar con ustedes en ECOS Internacionales en este evento virtual. Hablaremos de las actualidades en el manejo endoscópico de la hemorragia gastrointestinal. Los objetivos de la presentación serán conocer las nuevas técnicas disponibles para el manejo de esta hemorragia, identificar la nueva información de técnicas desarrolladas en los últimos años y revisar los avances presentados en la Digestive Disease Week 2021. El correcto abordaje de la hemorragia gastrointestinal es vital para la supervivencia del paciente. El gastroenterólogo tiene a su disposición herramientas diagnósticas y escalas de valoración que le van a permitir, entre otras cosas, profundizar en el abordaje clínico, lograr un diagnóstico oportuno y un manejo clínico eficaz y disminuir la incidencia de secuelas, complicaciones y el tiempo de estancia intrahospitalaria. La pandemia por COVID-19, como sabemos, repercutió de manera importante en los programas de prevención, tamizaje e incluso en el diagnóstico oportuno de las patologías gastrointestinales. Y la hemorragia del tubo digestivo no es la excepción. Sin embargo, la pandemia no frenó la producción científica y el desarrollo de nuevas herramientas, de nuevas escalas, de técnicas y de medicamentos aplicables para el manejo de esta auténtica urgencia. Algunos trabajos fueron presentados en esta Semana de Enfermedades Digestivas de los Estados Unidos 2021, que se llevó a cabo de manera virtual. Veremos los que tuvieron que ver con los tiempos de atención en la hemorragia gastrointestinal. Las guías a nivel mundial, tanto de la ESGE como de la American College of Gastroenterology o de la misma ASGE, han permitido establecer hoy por hoy cuáles son las condicionantes para llevar a cabo de manera oportuna el diagnóstico y el manejo endoscópico de la hemorragia gastrointestinal. Las guías de práctica clínica, entonces, establecen que una endoscopía temprana contribuye a reducir la estancia, el costo y la mortalidad. Sin embargo, no todos los centros hospitalarios cuentan con un servicio de endoscopía de 24 horas.
El grupo de trabajo de la Northwestern University presentó un análisis muy interesante, retrospectivo, cierto, pero con pacientes admitidos por hemorragia de tubo digestivo alto no varicial en fin de semana en 9 centros hospitalarios de los Estados Unidos. Encontraron que cerca del 30% de los pacientes no cumplían el criterio de menos de 24 horas, lo que significó un aumento en la estancia hospitalaria de 3.2 contra 2.9 días cuando se hace de manera oportuna, así como 2 horas más promedio en espera antes de que se realizara un estudio. En las herramientas para la atención del paciente con hemorragia de tubo digestivo en relación al tubo digestivo alto, el equipo de la Universidad de Texas realizó un estudio retrospectivo de 2015 a 2017, evaluando una cantidad muy importante de 310.735 pacientes. El objetivo fundamental fue identificar factores predictores de mal pronóstico en pacientes sometidos a endoscopía temprana antes de las 24 horas con hemorragia no varicial, y se identificaron factores independientes predictores de mortalidad como la edad, el tiempo promedio de estancia hospitalaria y el índice de comorbilidad de Carlson. Estos autores concluyen que el índice de comorbilidad de Carlson es un sistema de evaluación de esperanza de vida a 10 años para pacientes con enfermedades crónicas y que puede ser una buena alternativa al considerar datos obtenibles de la historia clínica y proveer información útil para decidir qué tan agresivos seremos en el tratamiento endoscópico. En la hemorragia del tubo digestivo bajo, Katari y sus colaboradores presentaron también un estudio retrospectivo de un solo centro, buscando las características de los pacientes con hemorragia y, por supuesto, con la relación con el riesgo. Conllevaron a cabo una estancia interhospitalaria de menos de 72 horas, evaluando datos demográficos, características clínicas y las escalas de riesgos de Oakland Score y la SHA-2PE. A su vez, este grupo de trabajo hizo énfasis en la mortalidad, en el resangrado y en la tasa de reingreso intrahospitalario. Observen ustedes que de los 137 pacientes analizados, se encontró que a la mayoría, es decir, al 90% de los pacientes, no se les realizó una endoscopía terapéutica. Y esto, sin duda, repercutió de manera negativa en su estancia intrahospitalaria. Los gastos, vean, se dispararon. El paciente que fue sometido a un procedimiento terapéutico, en promedio, el acumulado de gastos fue de $422,000. No así con el paciente que no recibió una terapéutica endoscópica, que el grupo de estos pacientes llegó a $2,748,000. La diferencia de $2,5 millones de dólares. Por supuesto, además, se incrementó la estancia intrahospitalaria. La realización de procedimientos durante la pandemia fue abordada durante un estudio muy interesante de Marroquín y colaboradores de nuestro querido Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Se presentaron los resultados de una encuesta a nivel nacional sobre los procedimientos endoscópicos durante la pandemia, que los permitió clasificarlos en alta y en baja prioridad como establecen las guías. En el contexto de la hemorragia de tubo digestivo alto, el 93.4% de los encuestados, por supuesto, consideró que la hemorragia por varices era de alta prioridad. Sin embargo, menos del 30% de los endoscopistas consideraron realizar una endoscopía en menos de 72 horas para pacientes con hemorragia no varicial, que no estaban inestables hemodinámicamente o que no tenían anemia severa o que estaban citados de sangrado. De tal manera que esta encuesta nos permite observar que aún con la duración prolongada de la pandemia, el consenso para la toma de decisiones aún es difícil de alcanzar. En cuanto a actualidades técnicas endoscópicas, los trabajos presentados sobre técnicas endoscópicas para el control de la hemorragia se dividieron en aquellos que tenían que ver con medicamentos y con aditamentos. Quizá los dos más destacados es el que tuvo que ver con la metoclopramida para inducir vaciamiento gástrico en pacientes con hemorragia. Este estudio de Promson, que incluyó pacientes con sospecha de hemorragia de tubo digestivo alto y que evaluó el uso de 10 miligramos de metoclopramida IV contra placebo a los 30 y a los 120 minutos antes del procedimiento endoscópico, pudo llevar a cabo una evaluación de 164 pacientes. Se observó un tiempo endoscópico similar y diferencias estadísticamente significativas en el score de visualización endoscópica en fondo, en píloro y a nivel global. Entonces, estos investigadores concluyen que la metoclopramida intravenosa induce un aumento eficaz de la visualización por endoscopía estadísticamente significativo. Y el otro estudio con medicamento tuvo que ver con trombina en hemorragia varicial gástrica, donde Burwell y colaboradores hacen una revisión sistemática
para evaluar la eficacia del uso de la trombina para el control de las varices sangrantes. 11 estudios con 222 pacientes que recibieron trombina inyectable por vía endoscópica, 91% lograron algún grado de hemostasia, 15% resangraron y 10% requirieron reintervención terapéutica de rescate. Ellos concluyen que el uso de trombina para las varices sangrantes gástricas presenta una alta tasa de hemostasia inmediata y baja tasa de resangrado, y al comparar los resultados con las terapias basadas sobre todo en cianoacrilato, las tasas de hemostasia y resangrado son similares. Sin embargo, los efectos adversos parecen ser menores. Dentro de las técnicas endoscópicas, sin duda el hemospray y el uso de clips siguen siendo las herramientas más útiles para el manejo de la hemorragia, y las terapias combinadas se consideran el tratamiento estándar. El doctor Hussein presenta un estudio muy interesante con hemospray, analizando los resultados de 230 pacientes con uso de hemospray como parte de una combinación de tratamientos endoscópicos, y su estudio demostró tasas elevadas de hemostasia tras el tratamiento con hemospray en todos los subgrupos, alcanzando hemostasia hasta el 92% comparada con el 89% en la cohorte general, en pacientes que tenían ya sea hemorragia por úlcera, posendoscópica, neoplásica, varicial o incluso por angiodisplasias. Chan y colaboradores presentaron un trabajo muy interesante con el CLIPS Overscope, este estudio multicéntrico y aleatorizado que utiliza estos clips. En 98 pacientes fue aplicado. No observaron, sin embargo, una diferencia en el resultado del resangrado a 30 días. Vean ustedes, usando tratamientos estándar contra el clip, 16 contra 18, con una P no significativa. Tampoco en la mortalidad. No hubo diferencia en el requerimiento de transfusión, y todo esto llevó a los autores a concluir que probablemente para las úlceras grandes, mayores de 1.5 centímetros, el Overscope pueda ser eficaz como hemostasia primaria, pero no mejoró en sí el resultado clínico ni confirió un mayor beneficio, pero no se descarta como una herramienta útil para úlceras de gran tamaño. ¿Qué podemos concluir? Que la hemorragia de tubo digestivo alto no varicial sigue siendo la principal causa de atención de urgencias y hospitalización por enfermedad gastrointestinal, que su manejo requiere de la colaboración de muchos, de un equipo multidisciplinario que depende de la tecnología, y que el uso de métodos tópicos mediante la instilación de agentes hemostáticos como el hemospray representa un gran avance en el manejo de la hemorragia activa. Finalmente, recordar que los métodos combinados son los que ofrecen hoy por hoy los mejores resultados terapéuticos. Les agradezco mucho su atención, y a mi querida Asociación Mexicana de Gastroenterología su invitación para estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guido Grajales y agradezco la invitación a participar en este congreso con el tema Nuevas tecnologías en endoscopía digestiva. No tengo ningún conflicto de interés a declarar, y comenzando con esófago, les presento este primer trabajo titulado Un nuevo balón medicado para la dilatación de estenosis esofágica benigna compleja. Fue un estudio realizado por el Dr. Wang de la Clínica Mayo de Rochester, y ellos tuvieron por objetivo evaluar la seguridad de un balón medicado con paclitaxel y su efecto sobre las estenosis esofágicas refractarias. Este es el balón que ellos utilizaron. Es un balón que da 3 diámetros, 12, 15 y 18 milímetros. Y ellos utilizaron este balón en 9 pacientes con estenosis esofágicas refractarias, todas benignas. 6 de 9 pacientes tuvieron estenosis pépticas, esto fue el 67% de los pacientes, y el protocolo que ellos siguieron fue el siguiente. Evaluaron de forma inicial con endoscopía superior y esofagograma. Posteriormente dilataron con una dilatación habitual convencional hasta 15 milímetros a discreción del endoscopista, e inmediatamente después utilizaron el balón medicado para dilatar al diámetro también a discreción del endoscopista. Finalmente dieron un seguimiento a 3, 6 y 12 meses con endoscopía superior y un cuestionario de síntomas. Todos los pacientes tenían al menos 2 dilataciones previas, y ellos utilizaron en 4 pacientes el balón de 12 milímetros, en 2 pacientes el balón hasta 15 milímetros y en 3 pacientes el balón medicado hasta un diámetro de 18 milímetros. En esta gráfica podemos observar el diámetro inicial, el diámetro basal y el diámetro post dilatación con el balón medicado a los 3 meses, con una diferencia
franca. El diámetro pre en promedio fue de 6.8 milímetros y el diámetro post fue de 17.3 milímetros. Un evento adverso en un paciente que fue una impactación alimentaria que no requirió de maniobras endoscópicas para resolverla, y el 89% de los pacientes estaba libre de síntomas con una sola intervención con el balón medicado en el seguimiento a los 6 meses. Los autores concluyen que este balón medicado mejora el diámetro en las estenosis esofágicas benignas refractarias con mínimos eventos adversos. Como ustedes pudieron ver, este es un estudio piloto y será necesario tener estudios adicionales con mayor número de pacientes y estudios comparativos para evaluar la efectividad y la seguridad de esta nueva tecnología. No podíamos dejar de hablar de inteligencia artificial en las nuevas tecnologías en endoscopía digestiva y les muestro 2 estudios de inteligencia artificial en esófago de Barrett. El primero de ellos se titula Detección de la neoplasia temprana asociada a Barrett utilizando inteligencia artificial en tiempo real. Fue un estudio de validación externa de videos multicéntrico encabezado por la Universidad de California en Irvine por el doctor Samaracena. Tuvieron por objetivo evaluar la detección de neoplasia temprana por inteligencia artificial en videos de esófago de Barrett. Ellos ya habían diseñado una red neuronal profunda y la aplicaron en imágenes estáticas. Ahora la utilizaron en 40 videos de pacientes con esófago de Barrett, 20 de ellos con displasia y 20 sin displasia. Esta es la forma en la que la tecnología de inteligencia artificial aporta la información sobre dónde está la lesión. Y en cuanto a los videos con displasia, detectaron 19 de 20 lesiones con una sensibilidad del 95%. Y en los videos sin displasia, la tasa de falsos positivos fue de 2.4% y el valor predictivo negativo fue de 100%. Ahora les muestro el resultado del trabajo titulado Una red neuronal profunda para la localización de neoplasia temprana en esófago de Barrett con biopsias dirigidas. Fue un estudio multicéntrico europeo y en este estudio ellos tuvieron por objetivo evaluar la detección de displasia por inteligencia artificial en primer lugar y desarrollar una red neuronal para localizar displasia con biopsias dirigidas en segundo término. Ellos diseñaron esta tecnología, esta plataforma de inteligencia artificial y la aplicaron en 124 pacientes con esófago de Barrett, 68 de ellos con displasia de alto grado o carcinoma intramucoso y 56 de ellos con displasia, con esófago de Barrett sin displasia. La plataforma de inteligencia artificial informaba sobre la localización de la lesión. Además, con un mapa térmico podría sugerir el sitio de toma de biopsias. En cuanto a detección de displasia, encontraron una sensibilidad del 90.5%, especificidad de 80.4%, exactitud de 86.7% y área bajo la curva de 93.5%. Esto coincidió en 98% de los casos con la opinión de un endoscopista experto con alta detección de displasia en Barrett. Además, la inteligencia artificial sugirió el sitio de toma de biopsias de forma correcta en el 91% de los casos. Con los resultados de estos estudios, podemos concluir que está a la vuelta de la esquina el utilizar la inteligencia artificial con buenos resultados en la detección de neoplasia temprana en esófago de Barrett, tal como ya se está utilizando en colonoscopías de escrutinio. Nos pasamos ahora al intestino delgado. Este estudio se titula Una nueva y simple técnica de enteroscopía utilizando un nuevo sobretubo con rigidez dinámica en un centro médico académico único, también de la Universidad de California en Irvine. Ellos tuvieron por objetivo evaluar la utilidad de un sobretubo rígido para realizar enteroscopía anterógrada y retrógrada. Este es el sobretubo que utilizaron, mide 85 centímetros de longitud y se le puede dar una rigidez variable conectándolo al vacío. Es un sobretubo que ya se utiliza para colonoscopías difíciles y para realizar CEPRE por enteroscopía. En este estudio, ellos utilizaron un colonoscopio pediátrico con el sobretubo,
realizaron 4 enteroscopías anterógradas, 13 retrógradas. La inserción máxima en las enteroscopías retrógradas tuvo una mediana de 55 centímetros, mínima de 15 y máxima de 110 centímetros. No tenemos el reporte de las enteroscopías anterógradas y no se presentaron eventos adversos. Los autores concluyen que el sobretubo de rigidez dinámica podría ser una opción para realizar enteroscopía en pacientes seleccionados. Como pudieron ver, la inserción máxima en la enteroscopía retrógrada es más bien modesta, 55 centímetros, por lo que esta tecnología podría utilizarse en aquellos centros en donde no esté disponible la enteroscopía asistida por balón. Finalmente, nos pasamos a colon. Este estudio se titula "La utilización de una plataforma de doble balón facilita la disección endoscópica de la submucosa de lesiones complejas y disminuye la estancia hospitalaria post-disección". Fue un estudio de casos y controles de un único centro realizado por el doctor Stavros Stavropoulos. Su centro es el que tiene mayor experiencia, el mayor número de casos de disección endoscópica de la submucosa en Estados Unidos. Ellos utilizaron esta plataforma de doble balón. Es un sobretubo que se pone sobre el colonoscopio, tiene 2 balones distales, se separan al inflar y nos proporciona un área de trabajo estable para la disección, además de que permite la introducción de accesorios para realizar tracción dinámica. Además, para este estudio, hicieron una incisión en el sobretubo a través de la cual podían introducir un gastroscopio de doble canal montado con la plataforma de sutura endoscópica Overstitch. Fue un estudio de casos y controles. Compararon disección endoscópica de la submucosa de doble balón contra la disección convencional y para ello evaluaron duración total del procedimiento y velocidad de la disección. Además, compararon disección con doble balón y sutura endoscópica contra disección convencional y cierre con hemoclips en términos de duración de hospitalización y egreso el mismo día. En esta tabla podemos observar que la duración de la disección fue menor cuando se utilizaba la plataforma de doble balón de forma significativa, 58 minutos contra 76. Asimismo, la velocidad de la disección fue mayor utilizando la plataforma de doble balón, 24% más rápida, sin diferencias significativas en las tasas de R0 ni en eventos adversos clínicamente significativos. En cuanto al cierre del lecho de resección con Overstitch o con clips convencionales, la duración de la hospitalización fue menor en aquellos pacientes en quienes se cerró el lecho con Overstitch y se utilizó doble balón. Asimismo, un mayor porcentaje de pacientes egresaron el mismo día si se utilizaba la plataforma de doble balón y se cerraba el lecho con Overstitch. 33% menos duración de hospitalización y casi el doble de proporción de pacientes que egresaron el mismo día, sin diferencia en la duración del cierre, sin diferencia en eventos adversos. No fue un estudio que analizó costos, pero hicieron un cálculo y el costo era muy similar entre utilizar hemoclips versus utilizar sutura endoscópica, en algunos casos más barato con sutura endoscópica. Y los autores concluyen que la plataforma de doble balón, a través de la estabilización del endoscopio, tracción dinámica y facilidad para usar sutura endoscópica, aumenta la velocidad de la disección endoscópica de la submucosa, disminuye su duración, disminuye la estancia hospitalaria y aumenta egresos el mismo día del procedimiento. Muchas gracias por su atención.
Hola a todos nuevamente. La verdad es que el módulo estuvo excelentísimo, estuvo súper práctico, una enorme calidad académica y tenemos muchísimas preguntas. El doctor Teramoto pregunta a todo paciente que se le realiza estudio de escrutinio para cáncer colorectal, ¿se debe utilizar alguna tinción siempre? ¿Y cuál tinción es la que se debe aplicar o depende? Y si no se utiliza, ¿qué posibilidad se tiene de no lograr la visualización de una lesión? ¿Y qué implicaciones tiene en el procedimiento? Duración del procedimiento, daño al equipo y costo. Como tenemos poquito tiempo, yo les pido que sean las respuestas muy concretas, por favor. Esta pregunta es para... Supongo que es para mí. Así es. Hola, buenos días. Muy buena la pregunta y brevemente, el uso de cromoendoscopía vital o cromoendoscopía digital en estudios de tamizaje de cáncer colorectal no es algo que esté actualmente estipulado en los estándares de calidad de colonoscopía. La mayoría, como pueden ver, los trabajos se hacen con luz convencional, pero es alta definición, que eso es lo que se ha visto que hace la diferencia a la hora de detectar lesiones. Prácticamente los trabajos donde se utiliza la cromoendoscopía vital de forma sistemática para determinar lesiones es en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí sí está documentado y hay estudios que lo avalan. Así como también hay algunos reportes de pacientes con síndrome de Lynch. Lo que se utiliza principalmente pues, es el índigo carmín cuando la llegan a emplear. Y supongo que lo del daño al endoscopio por el uso de estos colorantes lo hace principalmente por la pregunta por el ácido acético a la dilución que se utiliza, que es 1:10, que también vi que era otra pregunta de la doctora Icaza. Son 25 mililitros de ácido acético, es vinagre tal cual del de cocina y se diluye en 250 mililitros de solución salina. A esa dilución no está documentado, al menos en los trabajos no se reporta, que haga daño al equipo endoscópico. En cuanto a los drenajes endoscópicos, Enrique, buen día. Hay duda en las preguntas de los escuchantes y mencionan que el tiempo sí es importante, que ayer en la noche en la sesión de páncreas el doctor Uscanga mencionó que había ciertos drenajes antes de 28 horas, supongo eran los percutáneos los percutáneos, pero para manejo endoscópico, ¿qué es lo que se recomienda actualmente? Buen día, gracias doctor Dello. Pues digo, en realidad este artículo que les he presentado aún no se publica en extenso, pero pues es la mayor calidad de evidencia que tiene respecto a otros que ponían en duda si en verdad existía una franja arbitraria entre el tiempo del drenaje. Y tal vez aquí el mensaje importante es, o sea, no tienen que cumplirse 28 días y ya en el 29, sí, sino que la condición clínica de cada enfermo permitirá pues tomar la decisión y pues como fue visto en cirugía hace muchos años, esperar en estos casos siempre es mejor y en endoscopía no es diferente, o al menos lo que sugiere este estudio, que me parece que tiene una calidad y una evidencia bastante fuerte, es que esperar puede hacer que los pacientes, uno, no requieran ninguna intervención, y ojo que eran pacientes con necrosis infectada, y dos, que una sola intervención sea suficiente para el tratamiento. Desde luego, pues el contexto importa mucho y creo que también por eso decidí comentarles que el integrar una clínica de páncreas en su centro puede ayudar a que estas decisiones no dependan solo de una persona, sino como que tenga la visión complementaria sobre cuándo es el momento oportuno de intervenir a un enfermo, ¿no? Entonces, yo creo que este artículo muy probablemente pues va a reforzar la medida de que siempre que se pueda habrá que esperar. Habrá momentos donde la falla orgánica nos alcance, bueno, ahí no se puede, pero en otros escenarios, pues muchas veces sí es posible y recomendable. Muchas gracias, Enrique. Una pregunta muy práctica, una de Maru Icaza para Luis. ¿A qué dilución se pone el ácido acético? 1:10. 25 mililitros de vinagre y 250 mililitros de solución salina. Gracias. Luis. Una pregunta para para el doctor Blancas, para Juan Miguel, para Juan Manuel, permíteme tantito. Menciona que en el caso de que se migren las prótesis,
la doctora Lucía Vázquez. Supone que tienen que si el aumento del número de procedimientos por migración de prótesis se tiene considerado en los estudios que revisaste en el número de procedimientos en correlación a las prótesis plásticas múltiples. Buen día. Sí se tiene considerado ya. Por eso era un procedimiento de 2.2 procedimientos, porque se supone que con 2 procedimientos se tendría resuelto el problema. Al tabular las migraciones y que requiere un procedimiento extra, esto aumenta a 2.2, se pone la prótesis, a los 4 a 6 meses se retira y se supone que en el más del 90% las prótesis metálicas van a resolver el problema. Entonces, 2 procedimientos sería el número mágico, pero por la migración, que cada vez es menos, pero sigue siendo alta, 20%, ahí se tabula y aumenta el 0.2%, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se dejan las prótesis? Pregunta Jaime Aguilera. Se calcula que mínimo de 4 meses y un máximo de 6 meses antes de ser retiradas. Muchas gracias. Hay una pregunta también en relación a la cuestión de prótesis, que si tenemos alguna experiencia en pacientes pediátricos, es el doctor Daniel Saldaña. No sé si... Yo tengo experiencia de pocos casos. Hemos trabajado en el Hospital Infantil de México, donde se hace trasplante hepático en niños. A un paciente le pusimos prótesis plásticas porque ahí, como el paciente paga todo, no había posibilidad de ponerle prótesis metálicas, y otros pacientes sí pudo conseguir una prótesis metálica. Entonces la experiencia pues es muy pobre, son 2 casos. Le fue mejor en cuanto a que con un solo procedimiento el paciente de la prótesis metálica se retiró y se alivió la estenosis. El seguimiento que yo tuve fue solamente a 1 año y el paciente de la metálica estaba muy bien, y el segundo paciente tuvimos que hacerle 4 procedimientos y el seguimiento a 1 año igual. Había, la estenosis estaba resuelta, pues, pero es la experiencia que yo tengo, ¿no? Sí. Una pregunta para el doctor Abdo. Nuevamente, el estudio muy práctico en el uso de la metoclopramida en pacientes con hemorragia no varicial. Entonces, que queda muy claro que hay que aplicar la primera dosis a los 30 minutos y la segunda dosis a las 2 horas, y que eso nos va a permitir visualizar adecuadamente las diferentes porciones del estómago. El mensaje es muy claro. ¿Algún otro comentario, Juan Miguel? Y también nos preguntan cuál es el tratamiento para una angiodisplasia gástrica. Gracias, estimado Felipe. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que la utilidad, ya lo hemos hecho todos, de poner un procinético que es el más accesible, previo a la endoscopia de un paciente con hemorragia, nos da una visión mucho mejor, nos mueve bastante bien los coágulos y nos facilita el procedimiento. También existen otros sistemas que los endoscopistas usamos para lavado y aspiración del contenido gástrico, pero es mejor moverlo previo a hacerlo. Más que nada, recordar nada más que si el paciente tiene historia de discinesias severas, hay que tener mucho cuidado con la metoclopramida, porque sí podríamos potenciar una discinesia post-endoscopía. En el caso de las angiodisplasias está muy claro. Siempre hemos aceptado, y de hecho así lo hacemos, los métodos térmicos son los de primera elección. No tenemos, evidentemente, la facilidad de tener el láser, que sería el primero para cualquier lesión vascular, pero lo que sí tenemos y que nos da excelentes resultados es el uso del argón plasma. Yo creo que sería una opción inmediata a usar. Hay algunos estudios incluso que combinan argón plasma con inyección. Yo creo que no es necesario. El puro uso del argón plasma nos da excelentes resultados, Felipe. Bien, Miguel, hay una pregunta del doctor Huerta Torrijos, que habla de los pacientes con hemorragia proximal. Realizar endoscopia urgente a menos de 6 horas tienen peor pronóstico aquellos que se realiza entre 6 y 24 horas, que sabemos es la endoscopia tardía. ¿Cuál es tu opinión al respecto y la opinión de la mesa? Sí, yo creo que, bueno, sí, me gustaría escuchar, todos son endoscopistas muy calificados, pero lo que sí sabemos, y sabemos bien, es que para tener un buen resultado endoscópico tienes que ser un buen paciente. Entonces no se trata, como luego me sucedía, que me comentaba algún residente en el pasado, decía, es que
no pude a tiempo tener en la noche que me abrieran el área de endoscopia y no pude hacer el procedimiento. Y dije, bueno, ¿y quién lo estabilizó al paciente? ¿Y dónde está la vena central canalizada? O sea, primero tenemos que estabilizar a nuestro paciente. El doctor Huerta Torrijos, que es un espléndido intensivista y endoscopista también, por eso hace la pregunta. Tenemos que estabilizar al paciente en las primeras horas, eso ya está descrito como tal, y posiblemente pasar al procedimiento antes de que se cumplan 24 horas. Eso es lo que mejor resultado nos ha dado, así es. Si es que si no tenemos paciente no podemos hacer endoscopia. Primero tienes que hacer el ABC. El ABC es fundamental en la hemorragia gastrointestinal. Una pregunta para el doctor Blancas, del doctor Rafael Guevara. El empleo de aire en la CEPRE, si puedes especificar cómo se lleva este procedimiento. Sí, mediante un balón extractor se empieza a inyectar aire hasta que se obtenga un buen colangiograma. Esto se hace en varios centros de endoscopía de un nivel adecuado de CEPRES, y esto evita el dejar contraste si es que uno no pudo drenar toda la vía biliar intrahepática. Esto es especialmente útil en los tumores, en las lesiones Klatskin tipo 3, por ejemplo, en donde a veces no podemos poner drenaje en todas las áreas de estenosis. Entonces el medio de contraste es el mejor cultivo para una infección, y esto a veces es lo que lleva a desenlaces de complicación o peor aún desenlaces fatales en los pacientes. Entonces, una vez que se ha hecho cateterismo, la canulación del colédoco, en lugar de inyectar aire, en lugar de inyectar el medio de contraste, se infla el balón como si fuéramos a hacer una colangiografía por oclusión, y entonces empezamos a inyectar aire. Para hacer esto se sugiere que el paciente esté en decúbito dorsal o en decúbito ventral y no en posición lateral, porque esto va a impedir la correcta definición de las áreas que nosotros debemos tratar. Gracias. Nos preguntan para el doctor Grajales, la doctora Icaza, ¿qué tanto medicamento puede inyectar el balón medicado? ¿Se deja mucho tiempo sobre la lesión? Y que por qué no mejor inyectar sobre las estenosis. Bien, muy buenas preguntas. No es que el balón inyecte el medicamento, hace contacto con el área de estenosis y de esa forma ya se da el tratamiento a la hora que se dilata. Y en su presentación oral, el doctor Wang especificó que el contenido de paclitaxel del balón es de 3.5 microgramos de paclitaxel por milímetro cuadrado de superficie del balón. La verdad es que eso creo que tampoco nos dice mucho, y en cuanto a por qué no inyectarlo, me parece súper buena la pregunta. Creo que aquí se trata de, como dice el título de la ponencia de nuevas tecnologías, ¿no? Ya existía o existen antecedentes de inyección en estenosis refractarias de algunos fármacos antineoplásicos, mitomicina, por ejemplo, inyectada, ¿no? Entonces, creo que ellos lo que quieren es innovar combinando dos métodos de tratamiento de las estenosis benignas resistentes al manejo, que es dilatación y un fármaco antineoplásico. Hay una pregunta para el doctor Murcio, que menciona el doctor Eric López, que si en necrosis pancreática sintomática con falla orgánica, el drenaje temprano o tardío depende del número de fallas. No, la verdad que no. Reitero que eso es una cuestión que es difícil poner de forma objetiva en base a que si más de 1, 2, 3, o sea, por eso reiterar que lo ideal en el manejo de estas patologías, que siempre son muy complejas, es tener pues un grupo como que tenga todas las visiones sobre qué es lo que más parece convenir a los enfermos, ¿no? Les digo que sin duda entrar en una necrosis muy temprana como endoscopista es muy complicado, es como una especie de gelatina que es muy difícil de sacar. En cambio, cuando es tardío, pues la verdad está mucho más licuefacto, más organizado, es más sencillo, pero bueno, es necesario tener como un equipo bien integrado para esas decisiones.
Pues muchísimas gracias a todos. Excelentes ponencias. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones del público y esperemos que tengan un excelente día. Sigan disfrutando el curso. Sí, excelentes. Más de 440 personas conectadas en este momento para hacer la mañana. La verdad es que todo, un módulo muy exitoso y sumamente rico académicamente. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dices, Juan? Ok, gracias por la invitación, pues se comparte y se aprende. Así es, muchísimas gracias. Felicidades, doctor Lira y todo el equipo de ECOS por haber hecho este excelente ECOS virtual. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos.